Entonces, la castidad se mantiene en el noviazgo. Se enseña que fruto de esa castidad es la abstinencia, pero temporal, ¿no? La Biblia habla que da una abstinencia temporal, no es toda, porque ¿qué permea el corazón de un hombre a la mujer cuando no se tiene sexo? Obviamente, el mal lo llena para que obviamente se infidelidad. Muy buenas amigos del podcast de Roberto Clemente. Vamos hoy con el podcast número 8. Y primero darle el agradecimiento a Acierto Contable, que es la locación, una nueva locación que tenemos acá en la ciudad de Medellín, y que fantástica, ¿no? Fenomenal, como dicen en la televisión. Una locación muy bonita, y gracias a Acierto Contable por permitirnos estar acá. A Legion Film por hacer esto posible, la toma, el sonido, las luces, la edición posteriormente del video, de los videos, en las redes sociales. Pueden contar con Legion Film como una empresa que puede hacer mucho por tu empresa. Si me estás escuchando también, sabemos que si estás buscando esa parte de marketing y de hacerte ver dentro del mercado, ahí está Legion Film. En el video están las descripciones de Legion y de Acierto Contable. Si tienes una empresa, si tienes dificultad con todas esas cuentas, Acierto Contable está para eso, para que nos los dirija, los oriente. Y a la corporación 8 Principios, muchas gracias. Sabemos que están haciendo muchas cosas a nivel local, acá en Medellín, en toda el área metropolitana, pero la idea es que conozcan más la corporación 8 Principios, que hace posible estos programas para llegar a todos los rincones de las casas de acá de Colombia y del mundo, porque nos van a ver en muchas partes. En Suiza, que tenemos un gran amigo, Nelson Pulgarín, allá en Suiza, y que reparte la información en toda Europa cuando yo se la mando a él. En América Latina, con ISEP, con la Institución Superior de Estudios Psicológicos de España, de Valencia, España, y de Madrid. Y pues el podcast de Roberto Clemente, hoy tenemos un tema bastante interesante y muy lleno de información. Y tenemos hoy un invitado muy especial, psicólogo de profesión, de nombre Alfredo García, que lo conocí hace poquito. Alfredo, encantado de tenerlo acá en su programa y conocer todo esa sabiduría que usted maneja de la parte de la sexualidad, pero enfocada a la iglesia. ¿Sí es así? Bueno, Roberto, gracias, muy amable por la invitación. Te agradezco mucho esa generosidad que tienes de compartir este espacio contigo, con nuestra audiencia, nuestra querida audiencia. Aprovecho la oportunidad para dar un saludo especial a unos amigos de una comunidad católica que he tenido la oportunidad de ir. Gracias, un saludo especial para ellos. De igual manera, pues compartir esto, la idea es como construir, compartir y de pronto dentro de ese espacio dejar temas sobre la mesa, pero cada uno pues debe tener su concepto y ubicarse o presentarse si cómo lo está evaluando, cómo lo está administrando, cómo está manejando esa parte. Entonces el título es Dios, sexo y amor, y va enfocado como al cuidado y al manejar el cuerpo, la sexualidad y por qué Dios, ¿no? Entonces esa sería la primera pregunta. Sí. ¿Por qué Dios, sexo y amor para hablar de sexualidad en este tema? Listo, ¿por qué sexo, Dios y amor? Primero empiezo por hablar que respeto obviamente todos los cultos religiosos y las diferentes lugares de fe. Es respetable también la orientación sexual de cada persona, hombre, mujer, es respetable su nivel académico, respetable su nivel cultural, su nivel social. Todo esto va involucrado allí para que obviamente no haya de pronto dentro del discurso, lo que comparta ahora, no haya esa división, o se sientan de pronto alguna persona con un concepto agredido, de pronto se sienta señalado, y esa no es la idea.
La idea es compartir, O como dejar una imposición. una imposición también, Tampoco. gracias, tampoco, sino la idea es dejarlo sobre la mesa, que sea constructivo, y obviamente desde este momento se van a recibir, en el momento de los comentarios, se van a recibir aportes muy respetuosos y constructivos de parte de nuestra comunidad, de tu comunidad, de tu canal. Exacto, Entonces, muchas gracias. básicamente eso, y por eso la construcción. Construcción de este tema, Dios, sexo y amor, para tratar de orientar, para tratar de llevar, colocar sobre el discurso, pero cada uno evalúa en qué situación, en qué ubicación está de esa temática. Sí, me parece que... Y es muy respetable en todos los ámbitos, como lo estoy diciendo. Entonces, sí, la primera pregunta, ¿por qué Dios, sexo y amor? ¿Por qué? Es básico y retomo, porque Dios es parte del diseño original de vida, es parte del diseño de la creación y es parte del diseño de la sexualidad. Y la sexualidad, hay personas en cualquier género que lo ven como algo malo, pecaminoso, morboso, y no. Voy a hablar acá y a compartir cosas que efectivamente deben ser prudentes, pero las haré con mucho respeto, ¿no? Y en algunos momentos alguien las ve pecaminosas, las ve, pero no, esa no es la idea. O de pronto verlas un poco con algo de suciedad, ¿no? Y esa no es la idea tampoco de eso, sino verlo como algo natural, de evolución, que debe estar dentro de un concepto que es básicamente la formación, la unión de una pareja dentro de un matrimonio. Entonces es por ello como compartir eso y dejarlo allí, pero que cada persona que nos está viendo, nos está escuchando, si le parece, tomar, verificar y tomar lo que crean para ellos, algo que crean que sí les puede servir, obviamente como aporte. Y si obviamente lo que no, pues no se tomaría, es básicamente como eso, pero es un aporte constructivo para la gente desde el concepto de Dios. Sí, señor. Entonces, si retrocedemos el tiempo, Sí, nos vamos antes de que Jesús naciera, antes de Cristo, sí, que no había de pronto iglesia, en Génesis o cuando estaba Abraham, estaba Moisés, y en otras culturas, porque no podemos dejar Sí. otras culturas que ya no existían, como la budista o la otra, ya existían gente en el planeta. sí, No sé si de pronto cabe esta pregunta, porque como nos estamos yendo al pasado, sí. pero la pareja siempre ha existido, la sexualidad Sí. siempre ha existido. Entonces, ¿cómo era cómo sería en ese tiempo la sexualidad y cómo se enmarcaría la sexualidad dentro del patrón que pues hoy vemos que podría ser legal o no legal? Bueno, de la dentro de ese iglesia. concepto, sí, dentro de la iglesia. Entonces, empecemos porque primero el primer acto esponsoricio que hizo nuestro Señor, Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, fue, valga la redundancia, crear a Adán, crear la parte masculina, crearlo a él. Y posteriormente algo que es bíblico, le crea y él busca, aparte de crear en los 6 o 7 días de la creación, él ve que necesita dar una compañera. Y ahí la creación desde la parte de nuestra, bíblicamente lo dice en nuestra costilla, Génesis 24, Génesis capítulo 2, versículo 24, habla sobre ello, que habla sobre esta construcción, y hace ese ser divino que es la mujer, ese ser valioso que es la mujer, ese ser equilibrado que es la mujer, y nos conecta. Es el primer acto, es esponsoricio de pareja, hombre, mujer, y es el primer acto de matrimonio. Lo primero que hay que ver a partir de allí es que la sexualidad, según Corintios 1, capítulo 6, versículo 19-20, el cuerpo humano es un templo del Espíritu Santo, es algo sagrado, es algo hermoso, es algo natural y es algo que Dios permite para obviamente hacer amor y tener la sexualidad, pero hay unos términos, vuelvo y reitero, no son impositivos, pero hay unos términos que explica la iglesia, que entre su palabra Dios y su sabiduría lo hace y los estoy compartiendo, pero respetable lo que cada uno piense y donde esté ubicado. Posteriormente hay algo que va dentro del amor, y el amor se crea, y la naturaleza del amor
es obviamente el acto más sagrado, es el acto sexual, el acto coital entre un hombre y una mujer. Ese es el primer espacio, esa es la parte de Eros. Y además porque es la reproducción humana. Sí, total. Y sin eso no podríamos, no estaríamos contando el cuento. Obviamente hay que mirar, y también Dios nos pide en Hebreos 13, versículo 4, respetar las relaciones matrimoniales. Respetar para obviamente y no cometer actos que hoy en día no se ven inmorales, pero obviamente aparte de inmorales puede haber hoy en día hay una desnaturalización del sexo, y lo que es natural, que ahora lo abordaré en otro espacio. Pasamos a esto. Dentro de la sexualidad, en los inicios, Dios hace el principio, la creación, el amor lo soporta, y habla de 3 momentos. Dios es creador, crea hombre y mujer, que ya lo acabé de hablar, el vínculo del esponsolicio. Hay una unidad total en ese ámbito matrimonial de hombre y mujer, y dentro de ello da unos roles, ¿no? Da unos roles al principio del Génesis, que habla sobre construirás el pan con el sudor de tu frente, lo ganarás. Y la mujer le dice, parirás tus hijos con dolor. Esos 2 momentos van como especificando y construyendo el rol, ni que ese rol sea desequilibrado, que lastimosamente a medida del tiempo, ahora lo voy a explicar, se ha venido fracturando y se ha venido interpretando mal, porque eso es para un equilibrio en los dos, cada uno dentro de su rol, pero un equilibrio como aporte a el otro y de parte de ella al hombre, aporte a él. Es eso, lastimosamente, ciertas ideologías lo han ido maltratando, ¿no? Hablemos de pronto hablar de la parte del machismo, que ha sido un poco fuerte, y ha ido, en ese concepto, ha ido maltratando, y se ha hablado y se ha visto que de pronto, por ser el proveedor del hogar, piensan que ser el proveedor es ver a la mujer como algo un poco sobre o debajo de, y no es eso. Y de hecho, si vemos la historia, era lo que acontecía antes. Sí. El rey tenía la reina y tenía varias mujeres. Entonces, cuando él se iba a la batalla, le ponía cinturones de castidad a la mujer, que eran de hierro, de acero, para que ella no le fuera infiel. Si nos vamos de pronto a la historia, ¿no? Pero retomo, y básicamente nunca fue eso, nunca ha sido eso, ¿no? Ese extremo nunca fue, porque lo que Dios pidió, y lo habla en su palabra, es el complemento y el equilibrio. Si vamos a mirar el complemento y el equilibrio en la Biblia, hablamos de 2 escenarios, cuando nos hablan de que dicen, mujeres, sométanse a su esposo, y dice, esposos, amen a sus esposas. Debe haber un equilibrio. Someterse, pues el término lo dice, sobre, pero no es, y nunca fue, es un equilibrio, y así como yo la amo a ella con amor, con respeto y con dedicación, ella también me aporta ese cariño, ese amor a mí, y buscamos ese equilibrio. Habla San Juan Pablo II en sus libros de teología del cuerpo, habla del término complementariedad. Entonces todo eso de ver así a la mujer dentro del machismo durante muchos años, o sea, el hombre arriba, y no, que obviamente nunca fue, y no es porque yo lo diga, sino está escrito, entonces no fue de complementariedad. Entonces hay que mirar eso. Pasaron las diferentes generaciones, también dentro de eso había una palabra muy dentro de la Iglesia Católica, se llama la concupiscencia, que es el desorden. Entonces el matrimonio empezó a tener un desorden, una desnaturalización, que en ciertas épocas de la historia habían hombres en la cultura hebrea, lo leí, y efectivamente de pronto tenían el espacio para tener varias esposas. Entonces en ciertas culturas de la época varias esposas, y obviamente nunca fue así. Y en una de esas, en el Sermón de la Montaña, Moisés hace algo, pues de darle a nuestro Señor, darle los 10 mandamientos, pero decirle que tener varias esposas, obviamente que no, y aparte hacer lo que fue el divorcio, que tampoco el matrimonio es para uno y para toda la vida, es el divorcio,
Y Dios le dice no, el divorcio no, porque el divorcio, Jesucristo lo dice en una de las palabras, dice que el divorcio no, porque el divorcio no es desde el principio. Entonces cuando nos constituyó Dios en el primer acto esponsorizo el matrimonio, es para una unión para toda la vida. Los componentes del ser humano, y vamos a involucrarnos acá dentro de la parte de la sexualidad, son tres. El componente, y lo reafirma y lo comenta la iglesia, que son el espíritu, lo biológico y lo psicológico. Lo biológico, obviamente, lo que tenemos desde que hemos creado nuestro cuerpo. Lo psicológico va a lo del actual, que es lo comportamental, y lo espiritual, nuestra creencia, que es respetable, ¿eh? Dentro de eso viene la manera de cómo se ama, ¿no? Cómo amar, y la iglesia católica lo comparte en algo que son tres momentos en los votos matrimoniales que las personas casadas lo hacen. En este momento los que nos están viendo, que son fundamentales, que son: el primero nos dice que es amar como ama Cristo. El primer voto matrimonial es la totalidad. Ser totales significa apoyar para toda la vida, con esa bendición de mujer que Dios nos da, porque la mujer es un regalo divino de Dios. Eso es lo más hermoso de la creación, es lo más hermoso, es algo fundamental. El segundo momento viene ser libre, la libertad. Cuando uno hace el voto matrimonial, viene usted libre acá al matrimonio, no está condicionado, no es el término otro, pero viene acá al matrimonio, sí. El tercer elemento fundamental es la fidelidad, para todo, exclusivo con esa persona, con ese hombre, con esa mujer, esa pareja. Cuarto, ser generoso a la vida. Eso hace que constituyan esos cuatro elementos como Cristo ama a la iglesia. El ser generoso viene siendo los hijos, para que la población se vaya. Sí, la prole se le llama, es el término de la iglesia, la prole, y efectivamente es para mantener, para dos cosas: mantener la procreación, mantener la especie, y el acto unitivo dentro del matrimonio nos une, el acto sexual nos une. Dentro de esos cuatro, como Cristo nos enseña a amar, y también tener en cuenta algo, que siempre dentro de ese equilibrio la iglesia, como vemos la parte del machismo, en uno de los apartes de las encíclicas papales que son tomadas de la Biblia, en nuestras escrituras sagradas, habla de algo fundamental, que es el equilibrio con hombre y mujer, y dice: ustedes deben tratar a su mujer con honestidad y con generosidad y dignidad, no verlas como esclavas, porque si hablamos de ese siglo XVIII, XVII, que el Papa León XIII habló de eso, está en la encíclica papal. De ahí hacia allá, pues recordamos la historia, que el trato no era como muy agradable, ¿eh? No estaba bien visto, por lo que ya expliqué, lo de los roles. Pero efectivamente viene Pío XI a hablar en 1930 de lo mismo, y aporta algo fundamental, lo que ya hablé, que es lo biológico, lo espiritual y lo psicológico. Y dentro de eso habla algo que es, retoma la sexualidad, y retoma la sexualidad como algo interior y subjetivo en cada ser humano, tanto lo masculino como lo femenino, y la creación, y los recuerdos. Posteriormente a ello viene que la palabra que ya hablamos, que lastimosamente ha ido naturalizando la sexualidad, que es la concupiscencia, que es un desorden sexual. Y obviamente no solo, lo digo con mucho respeto, no de ahora, sino ya ha venido dentro de la historia, creo que ya lo hablé, y ya ha venido, y ha habido el maltrato y la desnaturalización del sexo. Por eso Dios va en eso, por eso Dios dentro de su palabra lo afirma. Por eso si vemos Dios en Génesis 3, del 5 al 8, habla de eso, habla de la concupiscencia, el desorden, habla del pudor, habla de la vergüenza, y habla del acto esponsoricio, que ha habido un desorden, lastimosamente. La iglesia retoma desde ciertos siglos hacia acá, pero siempre aporta al cuidado y al equilibrio que debe haber entre hombre y mujer. Y el primer escenario dentro del matrimonio, lo que nos explica cuando yo hablé que cómo ama Cristo, lo que hace Cristo es hacer amor. Hoy en día que nos enseñan, lo escuchamos, no, voy a hacer el amor, hacer,
con ella, con eso, o de ella hacia uno, de uno hacia hacer, él. Voy a hacer el amor. Él, eso, como una cosa, como Y, un objeto, y debe ser es hacer amor, lo que hacer Cristo amor. hizo. Cristo lo hace en su iglesia, en la iglesia, dentro de la iglesia cristiana católica, hay 3 momentos. Es donación, comunión y creación. Y lo retoma tanto Pablo VI en el Humanum Vitae, que es una encíclica papal. San Juan Pablo II lo retoma y viene de lo que les hablé anteriormente, de Pío XI y León XIII. Llevamos hoy en día en el 14, León XIII. Llega San Juan Pablo II y habla mucho de la teología del cuerpo, algo magnífico, divino y hermoso, como es el cuidado del sexo. Entonces, donación es cuando nuestro Señor Jesucristo se entrega en la cruz por nosotros. Dentro de esa donación hay 3 momentos que son 3 virtudes teológicas, que son la caridad, la fe y la esperanza. La caridad se refiere a nuestro Señor, a su cuerpo. La fe es cuando está nuestro Señor crucificado en el madero. Y la esperanza es la cruz clavada en la tierra. Esperamos de Él, tenemos fe en verlo a Él allí, que es nuestro Salvador, y se entrega por nosotros. Es el primer acto y el acto más sagrado de amor. Entonces San Juan Pablo II lo retoma y lo pone cuando en el vínculo matrimonial. Entonces, cuando nos donamos a el matrimonio de nuestra esposa, ella es al esposo, en dar todo y entregar todo. Por eso no solamente la parte sexual, sino ya en la económica, en el trabajo, de todo, exacto. Eso es donarse. Pero el primer acto de amor bonito ese término, donarse, el don. En el libro Teología de la Perfección Cristiana, que te lo compartí el otro día, habla de todos esos dones y habla de esto también. Bastante retoma. 1870. Pero la 4ª versión que tuvimos el gusto de conseguir es de 1950. Y habla de todos los términos de donación. Entonces hablamos de donación, es la entrega total en todos los aspectos, no solo lo sexual. Pero si estamos hablando de sexualidad es eso. Yo me entrego, libremente a ella y ella a mí, mi esposa, en todo mi ámbito, sin ningún elemento que esterilice el sexo, ¿vale? Ningún elemento. Posteriormente va al otro, de hacer amor, al otro elemento que es dentro de los 3 que son sagrados, que es la comunión. Cuando Cristo se entregó y se donó en todo, cada vez que nosotros el acto sexual lo hacemos en el matrimonio, es una donación de una comunión sacramental. Por eso es tan sagrado, por eso el primer acto esponsoricio, que ya lo nombré, por eso es tan sagrado. Es el primer sacramento. El matrimonio es el sacramento, valga la redundancia, más sagrado y más importante, porque es el primer vínculo que Dios hace. Hombre, mujer, acto esponsoricio, es lo primero. Y es el más puro. En ese momento, ¿qué pecado hay? Creó al hombre y creó a la mujer, ¿qué pecado había? Había la pureza. Eso es, por eso la comunión, por eso el acto sexual dentro del matrimonio es sagrado. Y ya explico los momentos. El tercer momento es que Dios nos da la potestad de ser creadores. Él es creador. No nos creó el mundo, eso tan maravilloso que tenemos. Él es creador. Eso es de la voluntad divina del Señor, crear los 7 días. Y nos da la potestad de ser creación a partir del acto coital. Y dentro de esa creación hay dos momentos. ¿Para qué es? El acto coital es la unión de lo biológico, lo psicológico y lo espiritual. Y cuando hay creación, nos permite el último elemento, que es creación, dentro de los 3 que ya nombré. Y la creación y el acto sexual es ¿para qué? Para procrear como seres humanos y para unir en pareja. Une todo. Donación, comunión y creación. Eso une todo. Lo que la iglesia obviamente aporta, ¿no? Y lo que la iglesia habla. Eso es Cristo hace amor, y se refleja en el matrimonio, en los dones matrimoniales que ya los compartí, y en los 3 momentos que hablé. ¿Quién habla de todo esto? Desde Pablo VI, Humanum Vitae, anteriormente, Pío también, pero se reúne todo eso. San Juan Pablo II lo ratifica y obviamente lo pone y lo contextualiza, ¿no? Obviamente, pues el contexto, que ubicarlo, la época, pero me parece se ha mantenido y es respetable lo que de pronto algunas personas hoy en día pues manejan, si usan o no anticoncepción, pero
el sexo dentro del matrimonio debe ser algo Esa sería una buena pregunta. natural. Sí, ¿Los sí. métodos anticonceptivos son o no son de Respeto la dentro de la sí, pues, legalidad de la iglesia? dentro de la iglesia, obviamente la iglesia lo habla y lo explica, que no, porque hay unos motivos, ¿no? Hay unos motivos y unas secuelas, lastimosamente, secuelas para tanto la parte biológica y funcional y de fertilidad de la mujer como también del hombre. Entonces, fractura, sí, y fractura, deteriora la parte de la visión, deteriora deteriora la parte de fertilidad, deteriora la parte del cabello, de la vista, de la piel, a veces las manchas de la piel para las Sin saber más adentro la parte espiritual que puede hacer. pero básicamente lo que habla la iglesia, lo que habla es de lo físico, son como de 80 a 100 secuelas secundarias, tanto para ella como para que le asuste, que es respetable también, ¿no? Obviamente, es respetable ello. ¿Qué hace cuando Cristo hace amor? Entonces ya lo compartí, que el ser humano también hace amor, y hay los 3 momentos, que es la adoración conyugal. Como estamos hablando de sexo, yo sé que me decías que en todo lo demás sí, pero si estamos hablando de sexo, es la donación conyugal. Yo me entrego totalmente a aparato reproductor masculino, aparato reproductor femenino, y hago una donación total. Nada que esterilice. Eso es sagrado. Por eso el primer acto, recuerdo, es sponsoricio, el primer acto de hombre y mujer, y entrega es Dios dentro del vínculo matrimonial, ¿no? Sponsoricio. Pasamos a la comunión, que es el acto coital sexual, la unión. Entrega de mi cuerpo más, entrega mi aparato reproductor más de mi cuerpo, dentro de comunicación con la entrega del cuerpo femenino, la comunicación de los dos cuerpos de la unión, es el acto coital, es acto sagrado. Voy a hablar de esto y lo voy a compartir y explicarlo como algo morboso, claro, ¿no? Algo coital. Aparato reproductor femenino, masculino, unión y eyaculación masculina. Esa es la unión, pero hace que obviamente engendre vida, ¿no? Ahorita explicaré la parte de la fisiológica de la mujer, que también tiene eyaculación. Tranquilo, pero está bien. Pasamos a lo que es el acto de la creación, que también somos procreadores, unión conyugal, y hay 2 momentos, ¿no? El unitivo y para la procreación, que son los 3 momentos de hacer amor seres humanos. Eso se llama todo eso. Perdón, el unitivo es dentro de la creación, que como nos permite Dios, el tercer momento hay unitivo y procreación. Procreación es para la familia, sí. Y unitivo, que hace que nos unamos entre esa donación en todos los demás aspectos de la vida, porque eso es lo que une el acto coital. Por eso es tan sagrado. Hay libros de sexualidad. Podemos ver. Acá. Sí, pero lo que te quiero decir es que puede mover fuerzas dentro del matrimonio, o sea, como una energía para conseguir de pronto metas y objetivos. Todo lo que se planea, pero lo que hace el acto coital, unión aparato reproductor masculino, femenino, coital, hace que todo lo demás florezca. Y esa parte afectiva de la mujer, que es mayor en ella en emocionalidad, y también tiene una parte afectiva, pero no es tan demostrativa, pero en ese momento la hacemos ver, hace que nos unan los demás elementos de la vida, todo eso, lo construccional, lo comprar carro, casa, beca, construir viajes, todo eso se hace en unión. Eso hace todo eso, manejo de finanzas, manejo de pareja, manejo de familia, cuántos hijos, bueno, etcétera, todo abarca todo. Eso es lo que hace, por eso es tan sagrado, por eso es tan importante. Vuelvo y reitero, hoy en día se ha desnaturalizado, se ha fracturado. Venimos a otra parte que es importante dentro de ese aspecto sexual, y es retorno del acto coital natural. Está escrito, vuelvo y digo, a partir de temas bíblicos, es un buen tema. y a partir de, no lo digo yo, lo dicen las escrituras, está escrito y está llevado las encíclicas papales, no lo digo yo, eso está ahí. Entonces, ¿cómo es la interpretación? Entonces, el acto coital natural es un don natural, no se debe desnaturalizar, es un don natural, y es el proceder de ello, que es aparato reproductor femenino, aparato reproductor masculino, unión, pero antes de esa unión hay una eyaculación. Entonces voy acá, hay un placer y un clímax, hay un placer masculino, y las mujeres también tienen un placer femenino, pero para llegar a ello
hay unos momentos los que hablamos, algo importante que son actos previos o actos preparatorios, que nos explica la Iglesia dentro de la perfección cristiana, que son actos previos románticos y actos previos lícitos. Actos previos románticos es cuando yo interpreto la fisiología de mi esposa o la mujer, que tiene un ciclo menstrual. Dentro hay 3 momentos, ¿no? Ciclo menstrual sangrada, ciclo menstrual momento fértil y momento no fértil. Cuando la interpreto, manejo sus emociones, entiendo su afectividad, su emoción. Yo como hombre, ¿qué debo hacer? Como esposo, el trato fundamental, pero durante todo el ciclo, no un ratico para que en la noche lleguemos a acostarnos, no, es el trato todo el ciclo. Cuando usted hace el trato todo el ciclo, ese es un acto romántico, todo el ciclo con su pareja, ¿qué hace? Hace unión, es un aporte, es que ella se sienta amada. El hombre se siente admirado, la mujer se siente amada. Entonces, la mujer se siente amada en todos esos momentos bíblicos, escritos y encíclicas papales. Sentirse amado en ese ciclo menstrual hace que se dé el acto con una mayor calidad y donación y entrega total. Entonces, ese acto previo romántico durante todo el ciclo, pero pasó el ciclo del sangrado y el ciclo de no fértil, y viene el ciclo de fertilidad y el ciclo de no fértil, pues es donde se va a disfrutar el placer sexual y ya en no el es ámbito para del matrimonio. ni para No, en el ámbito procrear. sexual, sí, perdón. En el ámbito sexual. ¿Y por qué se disfruta? No solo para concebir, porque cuando uno hace la entrega total, sin ningún tipo de esterilización, que es lo natural, el acto coital natural, como lo dice la Iglesia y lo presenta en otro mundo, San Pablo II me habla de ello, la naturalidad hace que se den los dos dentro de la procreación, que es procrear y unitivo. Procrear, ¿por qué? Porque como ha sido natural y lo estamos haciendo en el espacio no fértil, ¿qué hace? Lo disfrutamos, ¿cierto? Hay placer, se disfruta y también nos une. Pero si queremos hijos, ¿lo hacemos en qué momento? En el momento fértil, ¿cierto? Antes de, ¿me hago entender? Eso se llama planificación no, se llama planificación familiar natural, ¿no? ¿Sí? Planificación natural, sí. Y dentro de eso hay obviamente placer y climas. ¿Cómo es el placer? El placer fisiológico del hombre es la penetración. La cantidad de frecuencia hace que sintamos placer, pero la expulsión, la eyaculación es nuestro clímax, ¿cierto? En el ámbito fisiológico masculino. Y el ámbito fisiológico femenino poco se habla, pero efectivamente existe, porque la mujer es un ser divino, es un ser hermoso que Dios creó. Se llama la eyaculación femenina, que existe. ¿Cómo se ve? En algunas mujeres, esto es algo muy subjetivo, ¿no? No en todas es igual, por eso lo quiero aclarar. Hay la eyaculación femenina, en algunas mujeres pueden sentir como si fueran orina, pero no, es un líquido incoloro, que hace que se sienta con eyaculación, pero a veces no es para todas las mujeres lo mismo. Hay otras que no eyaculan, sino que tienen la contracción de los músculos vaginales, eso es biología, y hace que esa contracción sienta satisfacción. ¿Por qué hablaba de los previos románticos y previos lícitos? Porque antes de eso, como sabemos, la fisiología femenina tiene 4 momentos en el hombre. Tiene un momento de excitación, todos esos actos previos que sirven para tener una mayor excitación femenina entre la fisiología de ella, que hace que esa excitación llegue a una meseta, como estar preparada, lista para posteriormente haya un orgasmo. Lástima no tener el espacio de lo que te decía él para explicarlo. La meseta es esto, una línea así, posteriormente como cuando vemos en el cardiólogo, y perdón que haga esa manera de el plato de la edición subir, va a salir. Subir, bajar, eso es los orgasmos. Puede tener varios, puede ser multiorgásmica, depender. Producción no las vea, es una meseta. Sí, una meseta, y puede haber sube y baja. Puede haber diferentes orgasmos en el mismo momento, es parte de la fisiología femenina, pero dentro de esa fisiología se da a través del punto G y los músculos vaginales.
ese punto G, cuando hay la frecuencia y la penetración, hace que se estimule el punto G y hace que pase esa frecuencia del orgasmo. Entonces hay 3 momentos: excitación, meseta, orgasmo, y hay uno que se llama resolución, que es cuando vuelve toda la parte fisiológica de la mujer o sus órganos normal. Dentro de ese momento excitatorio que hay en el femenino, para explicarlo, hay acrecentamiento de los senos, hay ruborización sexual, que es que la cara se pone de rubor, los pezones se le inflaman, se le hincha un poco, es algo normal y natural y biológico. Aclaro, no es pornografía, nada de eso, no aclaro porque soy muy respetuoso sobre eso. Eso es fisiológico. Eso es fisiológico. Posteriormente también hay, dentro de esa misma eyaculación fisiológica femenina, hay también hay hormigueos en el cuerpo, otras que sienten parálisis en su parte dilatación. no dilatación, sino parálisis o hormigueo. Eso es parte de la fisiología y parte del orgasmo femenino, que es normal. Esos son, ¿por qué los momentos previos son para esos lícitos? ¿Cuáles son los momentos previos? Ya hablamos de los románticos, ahora los momentos previos lícitos. ¿Qué hay entre los promedios lícitos? Algo que lo hablo con mucho respeto, soy muy claro en eso, que es de pronto lo lícito puede ser que el acto sexual oral se habla como algo, pero es algo, un momento lícito. ¿Para qué? Para que la mujer, como fisiológicamente la mujer, el proceso de excitación y de meseta es un poco, alcance esa meseta para el orgasmo, hay que hacerlo antes de, porque es diferente al nuestro. En nuestra fisiología masculina es excitación, meseta acá, que estamos listos para eyacular, y orgasmo, y bajamos, resolución y refractaria. Ya no es más, aquí lo tengo, acá en la positiva, acá lo estoy. Pero el de la mujer es diferente. Hay una meseta, hay un orgasmo. Si nosotros mantenemos nuestra funcionalidad de penetración más, pues va a haber otro, porque la mujer tiene eso. Pero cuando una mujer no eyacula o no tan líquido, que estoy hablando, ese líquido como la orina, pero no lo es, no es que lo que quiero decir es que no sea normal, no puede ser, pero las contracciones están dentro de lo que tienen su orgasmo. Puede ser el líquido, puede ser las contracciones o las dos cosas, que es dentro de la naturalidad. Pero también vuelvo y recalco, actos lícitos previos y actos románticos. Bueno, y dentro de esa sexualidad oral también puede haber algo importante, que también es que los juguetes sexuales. Pero para esos momentos de tanto la sexualidad oral como los juguetes sexuales, hay algo que se llama dignidad. ¿Y qué tiene que tener la dignidad? También la iglesia lo explica, ¿no? Deben ser, primero, de acuerdos, deben ser satisfactorios y deben ser mutuos. Entonces, esos 3 momentos deben tener para que algo que haya sobre ellos se llama respeto. Y posteriormente sobre ese respeto es algo digno. No solo se ve en lo sexual, sino también en el compartir con la pareja, en todos los demás ámbitos. ¿Listo? Hay eso dentro de la sexualidad, dentro del actos lícitos previos y actos románticos previos a eso. O sea que se aceptan todas esos juguetes. Todo eso no, pero dentro de lo que estoy hablando, dignidad, con respeto, con acuerdos, ¿no? Y satisfactorios, pero tienen momentos específicos. Lo hablo específico porque pues va dentro de él. No que no, a él le gustó ella, no, pero como soy su esposa, sí. No, ¿me hago entender? Sí, tiene que haber un acuerdo. Eso es parte dentro del equilibrio de la sexualidad. Y para nosotros, pues como ya lo he explicado, nuestro proceso fisiológico masculino es diferente. No es como el de la mujer, por eso hay que entender el de la mujer y el del hombre. Entonces, excitación, meseta, que estamos listos, y orgasmo, eyaculación, vuelve a resolución, a volver nuestro aparato masculino normal, disminuye pues el pene, y obviamente disminuyen los testículos de la grande. El momento de excitación ya vuelve a la normalidad y venimos a un espacio refractario. La mujer no tiene eso. Si nosotros siguiéramos activos, podemos seguir penetrando, haciendo el acto de amor sagrado, y puede venir más orgasmos. En caso de otro, es respetable, ¿no? Tanto para el hombre como para la mujer.
lo digo con el mayor respeto y pudor del caso. Posteriormente pasamos a algo fabuloso, que ya lo hablamos, pero que es también dentro de la naturalidad y la condición humana. Como somos seres humanos imperfectos, y que Dios busca, que llegamos a la perfección, que llegamos a cumplir las normas, las leyes de la palabra de Dios por medio de las encíclicas papales, las leyes de la iglesia, que son las que nos nutren. Y vuelvo y reitero, respeto cultos, orientaciones, respeto clase social, y se respeta obviamente el manejo del pudor, y se respeta obviamente a quién va dirigido esto, ¿no? Todo eso hay que respetar. Pero reitero, a partir de las encíclicas papales de la Biblia, hay algo que llama la condición humana, y San Juan Pablo II habla de eso. ¿Qué es la condición humana? Que yo como ser humano, imperfecto, hombre y mujer, tenemos algo que llaman las disfunciones sexuales, y existen. O pueden ser conductuales, que se crean dentro del ámbito de la sexualidad de la pareja, o de pronto por ciertos manejos mal de la sexualidad, por desconocimiento, por mala educación sexual, los podemos aprender mal y los podemos generar esas disfunciones sexuales en nuestro comportamiento sexual. Y eso que hace que la relación sexual, el acto coital, que es tan sagrado, se deteriore y hayan diferencias. Pero ¿podría darnos unos ejemplos? Sí, aquí los voy a hablar. Uno de esos es obviamente uno muy típico que se ve en disfunción masculina, que es la eyaculación precoz o la eyaculación retardante o ausente, ¿no? La precoz es que ante un estímulo, solo verlo ya, hay una eyaculación sin necesidad de penetrar la pareja, la esposa en este caso. O retardante es todo lo contrario, y eso obviamente hace daño para el acto coital. O todo lo contrario, eyaculación retardante ausente. Sí, la mujer puede disfrutar, pueden venir muchos orgasmos, tiene una eyaculación muy retardada, pero ¿qué hace? Hace un efecto contrario en la mujer, que no se sienta deseada ni mujer, no se sienta mujer, que es apropiarse de su sexualidad, no, sino que le haga sentirse que no tan deseada, no tan satisfecha, porque ve que su pareja, su esposo, no se satisface. Entonces eso no es normal, eso no está bien tampoco. La eyaculación ausente. Y dentro de la mujer hablamos de algo básico como son el vaginismo, que son unos espasmos, unos dolores en los músculos vaginales, y hace que ese acto coital no se cumpla y no sea como debe ser, no sea. Entonces, posteriormente también hay otro que se llama el trastorno femenino de la excitación, que así haya un estímulo, ella no sienta una lubricación vaginal y haya dolor y a la vez una penetración. ¿Me van a entender? Pues también no es saludable para el acto coital. El anterior, ¿se sabría cuáles son las causas fisiológicas del anterior que dijiste? Cuando los espasmos o la excitación femenina, pues obviamente van a la composición fisiológica. Como decirlos médicamente no, pero sí los estoy compartiendo de la manera que pueden generar, ¿vale? Que pueden generar. También hay otros que quiero compartir, que son también dentro de la condición humana, que se llama trastorno de erección, que es la impotencia sexual, conocida como ese nombre, impotencia sexual, o es el deseo inhibido, tanto hay como en el hombre como en la mujer. Pero que a partir de una mala educación sexual no se le enseña a la pareja ni a ella cómo se disfruta, cómo es placentera dentro de ella. Y otra dentro de la parte de la disfunción sexual femenina es la aversión a la sexualidad, porque como no se educó bien, entonces hay una distancia. Se ve el sexo como algo sucio, pecaminoso, cochino, y no es así. ¿Listo? Y también el deseo inhibido de la mujer, porque como se enseñó eso, aversión a la sexualidad, pues profundiza tener distancia del sexo por ello. Lo ven como algo sucio, como algo malo, pecaminoso, y no, el sexo es para disfrutarlo. Dios lo hizo para eso. Por eso estoy hablando de los términos de la iglesia. Y el término que, por ejemplo, como en la pasión. A ver, cuando hablamos dentro de la sexualidad, me faltó compartir de los actos previos lícitos, que hablamos del sexo oral y hablamos de algunos juguetes sexuales dentro del ámbito que ellos quieran. Esos actos lícitos es para eso, prepararse para
el acto coital natural, que es la penetración, es la resección vaginal y es la eyaculación, tanto de hombre como de mujer. Y que la eyaculación puede ser, dentro del hombre ya sabemos que hay parte seminal, dentro de la mujer hay un líquido, pero si no hay líquido hay la contracción de la musculatura vaginal y y obviamente tocar o estimular el punto G que hace que se sienta eso. Hay dos eyaculaciones, la eyaculación vaginal que la estoy compartiendo y la eyaculación clitoriana, clítoris, cuando obviamente se estimula sobre el clítoris. Por eso es un acto previo que hace que la mujer se sienta deseada y se sienta femenina, se sienta ella, mujer. Eso es algo natural y fisiológico. Por eso ese acto previo y ese acto romántico antes de ese acto previo hace que esté dispuesta al acto coital sagrado, puro y valioso, que la iglesia lo comparte en las escrituras, que lo comparte y que obviamente es algo dentro de lo comportamental. Por eso esos tres momentos hacen que este acto para ella sea fabuloso e importante, pero con esos actos previos, con respeto, con dignidad y con acuerdo, satisfacción y que sea mutuo, ¿vale? Eso hace que la persona sea algo. Sí, bueno, entonces llegamos a eso y eso la hace sentir mujer, donde demostramos nuestra masculinidad y la pasión, los hombres, en el acto coital también, pero de la unión, de la frecuencia de la estimulación y de la frecuencia de nuestra penetración en cantidad con frecuencia alta, que haya esa eyaculación, nos van a hacer sentir hombres, masculinos, nosotros, eso. Y a la mujer, los actos previos, que cuando se unen los dos, el hombre siente satisfacción, ella también, hay un placer, hay un clímax, pero hace que el hombre se sienta ahí masculino, ella con un acto previo, pero también en el acto, pues ella lo demuestra, ¿no? Al recibir nuestro miembro, nuestro pene, órgano masculino, dentro de su vagina, órgano femenino, lo habla obviamente, los actos previos, lo habla la iglesia y lo nombra un padre que tengo el gusto y he leído esos espacios de él, se llama un padre argentino que habla mucho de esto y obviamente lo explica dentro de los libros, ¿no? Que es muy sagrado esto, es el padre Javier Oliveira, argentino, habla de ello y habla de esa masculinidad y esa feminidad y habla de ese acto que es sagrado, es puro. Por eso lastimosamente la distorsión de hoy y la desnaturalización del sexo se ve que algo como no es. Dentro de ello pasamos a las condiciones humanas, las disfunciones, que es algo dentro de la condición humana. Entonces hay parejas que no, o él la deja a ella por eso, o ella lo deja a él por ese tipo de disfunción. Y en ese momento, cuando hay alguno de los dos brazos, todo lo contrario, ¿qué hay que hacer? Hay que arropar a esa pareja, hay que buscar una manera de solución médica, que también la iglesia los pone para solucionar. Pues es algo que une el matrimonio, es sagrado, entonces hay que buscar los medios médicos para solucionar ello. Bueno, no se debe, lo recomendable es que no debe, pero es respetable la decisión que tomen, ¿no? Es respetable, pero esa es la idea. Se apoye a esa persona, a esa mujer o sea hombre que sufre alguna de estas disfunciones, por la razón que sea, es respetable. Bueno, pasamos a otro ámbito importante que es dentro de ese comportamiento. Dice uno lo que nos preguntaba hace un momento, ¿por qué lo de la fidelidad o la infidelidad, ¿no? Va obviamente dentro del acto sexual, pero hay que entender algo dentro del comportamiento humano, que es la diferencia de instinto a impulso. ¿Quiénes tienen instinto? Los animales. ¿Y los animales por qué? Tienen un instinto dentro del acto coital, y dentro de ese acto coital se ve el sexo, ellos lo promulgan como si algo natural, pero es algo como un objeto y no tiene un acto coital, no tiene algo como voluntario constructivo. Voy a tener con esta parita el ejemplo del perrito que hace un rato hablaba de ello. La posee, la copula, y que es el término, y hace que nazcan 2, 3 perritos. El perrito no va a calcular cuántos perritos hay, es algo instintivo, ¿me hago entender? Algo instintivo, que no se mide, no se ve y no se hace, no, yo con esta perrita voy a estar toda la vida. Eso es lo que no es como voluntario, eso es parte del sexo instintivo. Y el impulso sexual instintivo,
Sexo instintivo, el sexo del impulso o el deseo sexual humano es lo contrario, porque hay un deseo, hay un impulso, pero dentro de ese acto coital, el hombre y la mujer es voluntario. ¿Por qué? La voluntad de que si voy a tener un encuentro sexual con esta pareja, con esta mujer, es para construir algo, o de pronto lastimosamente, como se ve hoy en día, que es respetable, tengo sexo con ella y de pronto quede embarazada o no, y o responda o no responda, o tenga el compromiso o no lo tenga, pero es eso, es algo voluntario que yo puedo calcular si quiero estar con ella, si quiero construir una familia o no, o tuve o no tuve hijos. Eso, el ser humano lo hace voluntario de esa manera, es un impulso, es un deseo, y en el caso del animal no. Entonces lastimosamente explico esto y comparto esto porque hoy en día se ve en algunas parejas que humanamente se ve como que lo hacemos instintivamente, y no sé si te has dado cuenta, Roberto. No como que, sí, no, como que no lo cuidamos. que más se ve hoy en día. Bueno, como que no cuidamos, ¿no? Pero vuelvo y recalco, se respetan Okay. todas las posiciones. Aclaro, posiciones sobre este tema, ¿no? Lo que acabamos de decir de desnaturalizar las partes sexuales. Listo, entonces pasamos a eso. Y ese acto voluntario coital dentro de un compromiso matrimonial que hace que haya una procreación y sea motivo. Vuelvo y recalco mucho esto porque para eso es un sexo dentro del matrimonio. Y eso es lo que se disfruta, es placentero. Cuando se hace dentro del compromiso, es eso. Hay algo que dentro del compromiso se debe ver en la pareja, que es la castidad. Y la castidad se ve como algo que no va a tener sexo nunca, no. Dentro del noviazgo, lo habla San Juan Pablo II, lo habla Pablo VI en el va invitada, y antes de Pablo VI, ya lo hablaba Pío XI en 1930, estoy hablando de eso. También se habla en las encíclicas papales sobre ese tema, que el cuidado del cuerpo. Y lo hablaba León XIII también, en el Cunubicus, se llama en la parte del Cunubicus Castidad, que es la castidad. Desde 1880 se está hablando de esa temática, el cuidado a ello, a la castidad dentro del matrimonio. Y obviamente se ha venido ejemplarizando y contextualizando, ¿no? Dependiendo de la época. Entonces llegamos hasta nuestros días y la castidad se debe mantener, porque cuando el hombre y la mujer dentro del noviazgo promulgan la castidad, dentro de esa castidad hay algo que es el fruto de esa castidad, es la abstinencia matrimonial. Pero esa abstinencia matrimonial es sagrada, es para unos momentos. Cuando usted aprende castidad en el noviazgo, va a manejar esa abstinencia para qué momentos. Momentos naturales, como dentro del ciclo menstrual femenino, mantener y cuidar el ciclo menstrual, pero cuando hay el sangrado. No hay abstinencia, no es saludable para ello, pues para eso es la abstinencia, y para eso se aprende la castidad en el noviazgo. Posteriormente, si estamos manejando con mi pareja la planificación familiar natural, entonces ¿para qué es la abstinencia? Planear que en las épocas fértiles no vamos a tener sexo, no queremos hijos ahora. ¿Por qué? Porque hay que mirar unas condiciones sociodemográficas. ¿Qué son las condiciones? En el contexto actual, ¿cuáles son las condiciones sociodemográficas? Comida, alimento, educación, recreación, para ese nuevo ser que va a venir. Pero como se está construyendo para él y para tener una familia organizada, y una familia como es el diseño original que Dios propone dentro de su palabra, pues obviamente es el cuidado a ese nuevo ser. Entonces la castidad se mantiene en el noviazgo, se enseña que fruto de esa castidad es la abstinencia, pero temporal, ¿no? La Biblia habla que da una abstinencia temporal, no es toda, porque ¿qué permea el corazón de un hombre y de una mujer cuando no se tiene sexo? Obviamente el mal lo llena para que obviamente se infiel. Pero cuando se aprende a castigar en el noviazgo, en el matrimonio se lleva algo equilibrado, se tiene. ¿Listo? Continuamos con el podcast de Roberto Clemente, el podcast número 8, y tenemos a nuestro invitado especial, Alfredo García, ya para cerrar esta primera parte, porque viene un segundo round, ¿cierto? Sí, viene un segundo round bastante interesante, que vamos a hablar sobre... Para complementar toda esta información sobre mujer afectiva, hombre afectivo. Vamos a hablar sobre el deseo sexual femenino, masculino. Vamos a hablar la dimensión de la totalidad del ser, que hay 3 momentos
que hablan dentro del matrimonio y la vida matrimonial, que es el momento Eros, que es el momento de dimensión Eros, dimensión filial y dimensión ágape. Y vamos a hablar de lo que obviamente para Dios dentro de su palabra no es dado para él y no es dado lo que no debe hacerse moralmente. Pero vuelvo y aclaro, no es para juzgar, no es para condenarlo, sino cada uno miramos la posición, cómo estamos y en dónde estamos. A raíz de nuestra sexualidad, nuestra orientación, nuestro nivel académico, nuestro nivel social, nuestro nivel de culto. Entonces es respetable todo, soy muy claro en eso, pero sí como esas partecitas que hacen falta para una segunda parte. ¿Están invitados? ¿Están invitados? Sí, claro, entonces No sé. vemos que hay bastantes temas que tocar y muy interesantes de los que acaba de decir Alfredo ahorita. Entonces ya está la primera parte, no te puedes perder la segunda parte, que Va a ser mucho más interesante. va a ser interesante. Y Porque a mí posteriormente, la primera me gustó muchísimo. bueno, La primera parte me excelente. gustó mucho, yo sé que me alegra. a muchas personas les ha gustado. Entonces esta segunda parte va a ser un complemento de esa gran primera parte. Entonces Y no se para- puede perder este segundo podcast que se va a hacer con relación a la sexualidad acá en el podcast de Roberto Clemente. Muchas gracias Y por conectarse. No te olvides de darle like, compartir, para que sea posible que esto pueda llegar a muchas más personas. de igual manera, pues estamos prestos para cualquier tipo de charla o profundización del tema. Somos muy asequibles a ello y bueno, Exacto. para el producto que En la descripción del video vamos a encontrar el teléfono celular de Alfredo y las y redes las sociales que él sociales de maneja. Instagram, ¿sí? Por si acaso quieres contactarlo, si eres empresario y tienes tu grupo de personas, Parejas o para exacto, el tema. quieres que este tema llegue allá, puedes contactarlo directamente, y para eso hacemos esto, para que muchas personas tengan la posibilidad de conocer los temas. Gracias Roberto por la invitación. De Dios nada. te bendiga, una feliz noche y bueno, espero que les haya gustado esta temática, esta información, que es obviamente dada para compartir, pero también para hacer obviamente con apoyo de aportes constructivos y respetuosos que también se reciben. Muy respetuoso. Gracias. Mucho, muchas gracias. Feliz noche.